15.547. Un desafío a la mexicana. Por Berta Corte. Primer tiro, capítulo F, segunda parte. Desde Mackay hasta Townsville, en Queensland, Australia. Durante la noche en Home Hill. Continuaba marzo 31 de 2012. A pesar de las contrariedades de mi viaje, las aventuras que sorteaba día con día eran un regalo de la vida, ¿o no? Eran la parte implícita de rodar por Australia sola frente a la naturaleza y los imponderables. Algunos días me sentía tan deprimida, tan fastidiada y aburrida de todo, que ni el más hermoso atardecer me conmovía. Y otros días, tan solo un muffin con huevo y tocino representaba el más sublime deseo hecho realidad. Desde luego que disfruté transitar por diferentes caminos, apreciar bellos paisajes, grandes vivencias, profundos pensamientos y diferentes estados de ánimo. Iba conociendo mi otro yo, el profundo y verdadero, el apacible, el impulsivo y el agresivo. ¡Ay! Me di tiempo para la autoevaluación y el reencuentro conmigo misma. Del único tirano que no había podido liberarme era del tiempo. Me causaba gran ansiedad la oscuridad que llegaba demasiado rápido. Había otro tirano hostigador, a la distancia y no visible. Era mi marido, que me enviaba mensajes amenazantes y disfrutaba amedrentándome por correo electrónico todos los días. Estuvo chingue y chingue todo el tiempo desde que inicié el viaje. Por otro lado, me deleitaba pensar que mis días eran de diferentes colores debido a que la cinta del camino variaba constantemente. A veces era rosa o cobriza, otras verde o amarilla, negra muy pocas veces y gris la generalidad de los días. Percibí esos colores como resultado de la concentración de mi vista sobre el trazo del camino, ejercicio visual que realizaba de modo constante con el fin de eludir pedazos de vidrio u otros objetos desparramados sobre los acotamientos laterales del camino, los cuales eran kriptonita pura para las llantas de mi bicicleta. La vegetación también cambiaba todo el tiempo. A pesar de que en lo general Australia presenta una cubierta de desierto rojo, en la franja este pegada al Océano Pacífico, la costa era verde, con ríos, lagunas y abrevaderos que parecían tinas de agua a la orilla de los caminos y de las plantaciones. Bueno, no sabía entonces que ese pequeño tramo sería el único de esa naturaleza en la isla. Muchos de los terrenos estaban cercados y a pesar de eso, la orilla de las carreteras presentaba mucho ganado y fauna silvestre muerta en estado de putrefacción. Al margen de la crítica, observé que las carreteras no tenían ningún tipo de mantenimiento. Debido a que en Australia no hay aves carroñeras, los cadáveres de los animales permanecían por semanas, meses o tal vez años pudriéndose, disecándose y haciéndose polvo bajo las inclemencias del tiempo. ¿Acaso esperaban que esos desechos contribuyeran a fertilizar los plantíos aledaños al camino? ¿Por algo los dejaban abandonados o sería puritita fodonguez? Ese olor a animal muerto se percibía kilómetros y kilómetros. El escenario era muy desagradable e impactante a la vista. En otro orden de ideas, noté que las poblaciones situadas a la orilla de los caminos tenían características similares. La gasolinera era la principal protagonista y motor de una población. Luego, casi siempre encontraba una taberna, un hotel y un restaurante. En los pueblos pequeños, las mismas gasolineras daban todos los servicios. No me pareció que las iglesias fueran el punto fundacional de las villas. Las actividades productivas eran el anclaje de las poblaciones. La sobrevivencia siempre había sido una prioridad en esas tierras. Encontré anuncios de ferrovías a la orilla de la carretera desde que salí del área urbana de Sydney.
a veces a la derecha, a veces a la izquierda, pero solo había visto unos cuantos trenes de carga hasta ese momento. No había tenido la oportunidad de observarlos más a detalle. Siempre me rebasaban cuando iba como chiflido tratando de llegar al siguiente pueblo porque se acercaba la noche. Fue en el momento de escribir este relato que hice una tregua con el paso del tiempo. El día anterior había cumplido 42 días desde que salí de Sydney y tomé conciencia de cuán rápido se estaba yendo mi aventura. Empecé a valorar de forma diferente mis jornadas de pedaleante. Al principio del viaje no quería pensar en las distancias o el tiempo que necesitaba para realizar un tramo, porque me parecía más difícil el trayecto. En cambio, desde ese día, estuve consciente que después de 1 hora de rodar mi bicicleta, habría ganado varios kilómetros del camino y dejado atrás ese tiempo de mi vida. A partir de ese momento y por esa razón, me propuse disfrutar minuto a minuto del viaje. Cada inicio del día por las mañanas, cuando estuviera cansada y padeciera dolor, si me sentía optimista o deprimida, si estaba alegre o triste, todo formaba parte del recorrido. De esa manera, con el giro hipnotizante de las ruedas de mi bicicleta, el reflexionar se volvió instintivo y asintomático el pedalear. En cuanto al dinero, tendría que pensar qué iba a hacer. Por un lado, los ahorros ya se me habían evaporado y casi todos en alimentos. Bueno, también en refacciones para la bicicleta, pagar algunos campamentos y comprar equipo para pernoctar. Afortunadamente, debido al clima en esa época del año y en esa región de la isla, pasar la noche no representaba un gran reto en cuanto a conservar la temperatura en el cuerpo. Otras formas de ahorrar el dinero las apliqué por practicidad. Por ejemplo, la ropa que utilizaba para pedalear llegaba empapada y hedionda al final de una jornada. No la guardaba así. La lavaba llegando a algún establecimiento que tuviera sanitarios. La extendía sobre la bicicleta y esperaba que se secara para ponérmela nuevamente o guardarla. Eso me permitía ahorrar en lavandería y necesitar menos servicios. Esa estrategia me resolvía en los lugares en donde no escaseaba el agua, pero ¿qué haría en lugares sin agua? ¿Cómo podría asearme? Ese reto no lo enfrentaba aún, pero de alguna manera tendría que resolverlo. Debido a las circunstancias extremas que atravesaba, se me develó una manera, no muy ortodoxa, de conseguir comida de segunda mano en los restaurantes. Aprovechar las papas fritas que algunos clientes dejaban en el plato. Servían tal cantidad en cada orden que nunca las consumían en su totalidad. Me quedaba claro que si transitaba por regiones en las cuales existieran restaurantes, de hambre no moriría. Pero en despoblado, ¿cómo resolvería la escasez de alimentos? Otra preocupación era lidiar con millones de insectos en todas partes. Necesitaba encontrar la protección adecuada. Recordé que días antes en Marlborough, cuando salía del restaurante de las gorditas miserables, me atacaron miles de insectos con tal frenesí que era imposible quitármelos de encima. Por las tardes, cuando pedaleaba justo antes de que se ocultara el sol, varias ocasiones observé cómo se desataban esos demonios en el aire. Eran millones de insectos que formaban enjambres monstruosos y me atacaban en todas direcciones. Tenía que atravesarlos como si fueran una tormenta tupida o un aguacero lateral. Algunos lograban meterse en mi nariz y mis ojos a pesar de las gafas especiales que usaba. En cualquier comisura que estuviera disponible, ellos se introducían. Luchaba por el control de la bicicleta ante el vuelo iracundo de los insectos que lograban ponerme los nervios de punta. De seguro había una razón trascendental por la que volaban especialmente durante el ocaso y en esa forma, pero era muy molesto para mí. Ese evento sucedía en los lugares que había encharcamientos a las orillas de la carretera o algún cuerpo acuoso como río, laguna o pantano, es decir, en todo el territorio del norte de Queensland. Era prioridad adquirir equipo para hacer frente a los enjambres. Recuerdo los primeros días en New South Wales cuando pedaleaba de noche.
Era delicioso, sin moscas ni otros insectos. Por eso empecé a pedalear en las noches. Bueno, y porque siempre empezaba tarde mis jornadas. En estas latitudes de la isla tenía que esperar que pasara la hora de los insectos y que llegara la noche para ir más a gusto. Pero sin olvidar que me podrían corretear los perros, así como atravesarse en mi camino algún canguro o los cerdos salvajes, o no, mejor ya no debería de pedalear de noche. ¿Y qué sucedió al día siguiente? Ah, pues suscríbete a este canal para que puedas conocer toda la historia. Espera un relato completo cada semana. Hasta entonces.